Guiones y guionistas, capítulo 12. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del secreto mundo de los guionistas y el oculto arte de los guiones. Es un mundo un poco secreto, pero yo, que soy guionista, lo voy a sacar a la luz. Y si queréis saber más de quién os habla, podéis pasar por mi web, que tiene el original nombre de davidestebancubero.com. Hoy vamos a hablar de una herramienta narrativa muy poderosa, una técnica que viene del mundo del cuento, pero que yo propongo utilizarla en la escritura audiovisual. Yo desde que la escuché y la reflexioné, la utilizo en mis clases de guión aplicadas a la escritura de cortometrajes y es mágica. Cada vez que un alumno me cuenta la idea de su corto, le hago que busque su historia secreta y todos los cortometrajes la tienen. Y a partir de que la encuentran, todo resulta mucho más sencillo a nivel estructural. Bueno, yo de hecho no solo cortometrajes, también diría que los largometrajes también la tienen. Pero en las narraciones largas, como hay más tramas, son más complejas y la verdad es que todavía no he comprobado totalmente su uso, aunque hoy voy a hablar de algunos ejemplos en largometrajes. Vamos al grano. ¿Qué es la historia secreta según Riccardo Piglia? Yo leí la tesis del cuento de Riccardo Piglia hace tiempo, pero no fue hasta el año pasado, en un taller de dramaturgia de Gabriel Calderón, cuando se me ocurrió su uso en la creación de guiones. Gabriel, mi querido Gabriel, uno de los dramaturgos más geniales y sorprendentes de Uruguay, hizo un esquema de lo que proponía Piglia en una pizarra y ahí de repente lo vi claramente, ¿no? Esas imágenes que son mucho más poderosas que las palabras a veces, ¿no? Pero no me enrollo más y voy directamente a las palabras de Piglia para que lo entendamos todos. Riccardo Piglia, el escritor y crítico literario argentino fallecido este año, en un texto incluido en su libro Formas breves, comenta que en uno de sus cuadernos de notas, Chekhov registró esta anécdota. Un hombre, en Montecarlo, va al casino, gana 1 millón, vuelve a casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de este relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y convencional, es decir, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa escisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Y ahí viene la primera tesis que propugna Piglia. Un cuento siempre cuenta 2 historias. El cuento clásico, es decir, el de Poe, el de Horacio Quiroga, el uruguayo, narra en primer plano la historia 1, el relato del juego, y construye en secreto la historia 2, lo que sería el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. Esta estructura del cuento clásico es la que suelen tener la mayoría de los cortometrajes. Existen las 2 historias, la historia visible y la historia secreta, y es al final del corto cuando emerge la historia oculta ofreciendo el final sorpresa que suelen tener muchas de estas películas. En los largometrajes esta estructura es más evidente cuando tienen una sorpresa final, si no, no siempre se ve tan clara. Por ejemplo, en El sexto sentido. La historia visible, la historia del sexto sentido, sería la del psicólogo que intenta ayudar a un niño que ve fantasmas. Y la historia secreta nos desvelaría que el psicólogo murió hace 1 año y él es un fantasma. Al final las 2 historias confluyen dando un nuevo sentido al relato. Y para ayudar al espectador a entenderlo todo, el autor nos muestra en flashback los pequeños intersticios en que las 2 historias se unen a lo largo del relato. Esos momentos, esos cruces en los que el psicólogo parece interactuar con otros personajes. Claro, después de esa sorpresa final, ¿no? Al final de la historia, cuando entendemos que el psicólogo está muerto, ¿no? Siempre nos queda con la sensación de que nos ha engañado el autor. Y entonces por eso nos muestra ahí esos momentos donde vemos que realmente el psicólogo, hay gente a su alrededor, pero no interactúa con nadie. A lo largo de toda la historia solo interactúa con el niño porque el niño ve fantasmas. Pero esos momentos, esos intersticios, esos cruces siempre han estado ahí. Como dice Piglia en su texto, cada una de las 2 historias se cuenta de un modo distinto. Trabajar con 2 historias quiere decir trabajar con 2 sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en 2 lógicas narrativas antagónicas. Los elementos esenciales del cuento tienen doble función y son usados de manera distinta en cada una de las 2 historias. Los puntos de cruce son el fundamento de la construcción. Según Piglia, el cuento es un relato que encierra un relato secreto.
La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. ¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Ahí radican los problemas técnicos del cuento o del cortometraje que estamos escribiendo. Y ahí es cuando el escritor argentino expone su segunda tesis. La historia secreta es la clave en la forma del cuento. Volvemos a la historia de Chejov. Piglia nos dice que la versión moderna del cuento que viene de Chejov abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada. En los cuentos modernos se trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca. La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo. El cuento clásico a lo Poe contaba una historia anunciando que había otra. El cuento moderno cuenta dos historias como si fueran una sola. Como ejemplo de su hipótesis, Piglia nos habla de la teoría del iceberg de Hemingway, que afirma que lo más importante nunca se cuenta. La historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión. Según Piglia, si Hemingway hubiera contado la anécdota de Chejov, hubiera narrado con detalles precisos la partida y el ambiente donde desarrolla el juego, y la técnica que usa el jugador para apostar, y el tipo de bebida que toma. No diría nunca que ese hombre se va a suicidar, pero escribiría el cuento como si el lector ya lo supiera. Según Piglia, otro modelo de cuentos según cómo emerja la historia secreta sería el kafkiano. El estilo de escritura que ejerce Kafka en sus cuentos relata con claridad y sencillez la historia secreta y después narra sigilosamente la historia visible hasta convertirla en algo enigmático y oscuro. Si recordamos su texto más famoso, La Metamorfosis, Gregorio Samsa se transforma en escarabajo en el comienzo de la historia, mostrándonos después su desgracia en la historia visible. La historia del suicidio en la anécdota de Chejov sería narrada por Kafka en primer plano y con toda naturalidad. Lo terrible estaría centrado en la partida, narrada de un modo elíptico y amenazador. Como afirma Piglia, la historia secreta es la clave de la forma del cuento. Resumiendo, en el cuento clásico la historia secreta aparece al final en modo de sorpresa. En el cuento kafkiano, la historia secreta aparece al principio, tiñendo todo el relato posterior. Y en el cuento moderno las dos historias se funden en una sola. Incluso la historia secreta puede mantenerse latente y oculta durante todo el relato. Para mostrar de una forma visible los tres modelos, he hecho una infografía que subiré a las notas del programa que hay en mi web y a la página de Facebook de Guiones y Guionistas. Por cierto, que sepáis que existe una página de Facebook que se llama Guiones y Guionistas, donde además de los podcasts también subo infografías y otros materiales. Con lo cual, nada, buscadlo y dadle me gusta. También os dejo el link para que os bajéis el PDF con el texto completo de Piglia y podéis profundizar más en su tesis del cuento. Y ahora vamos a ver a lo práctico. ¿Cómo podemos trabajar con la historia secreta en nuestras historias? Una vez explicada la tesis del cuento de Piglia y su visión sobre la historia secreta, vamos a ver cómo podemos explicarla en nuestras historias, ya sean de cortometraje, largometraje, serie, lo que sea, o cuento, por si hay algún cuentista por allí. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos una idea es pensar y descubrir cuáles son nuestras dos historias, la visible y la secreta. La historia visible es más obvia. Nos viene dada por el protagonista y su objeto visible, suele ser la trama principal, que es la que lleva la acción, o sea, por eso es como más fácil o más reconocible encontrarla, ¿no? Pero la historia secreta cuesta más en aparecer, aunque será la encargada de mostrar el tema, quien nos va a mostrar también el tono de la historia, cuál es la premisa del autor, es decir, qué es lo que nos quiere contar el autor, y nos va a mostrar esa verdad secreta que hay escondida en nuestra historia. Es un poco como que la historia visible nos da la acción y la historia secreta nos da un poco el tema, el tono y sobre todo qué es lo que queremos contar va a estar ahí en la historia secreta. Para visualizar más claro este concepto vamos a verlo en un ejemplo. He elegido un cortometraje de Nacho Vigalondo llamado Domingo. Los que lo hayáis visto bien y los que no lo hayáis visto podéis hacerlo en un link que os pongo en las notas del programa o directamente buscarlo en YouTube poniendo Domingo y Vigalondo. Os aconsejo que paréis el podcast, veáis el corto y sigáis escuchando, o si os da pereza, también podéis verlo después del podcast. Pero vedlo, es cortito y merece la pena. Claro, si lo veis después, habrá algún spoiler, pero de la forma que está contado realmente os va a merecer la pena verlo. Porque además vais a ver primero las tres opciones que pudo haber tenido Nacho Vigalondo a la hora de contarlo. En Domingo la historia visible es sencilla. Una pareja se va un domingo al campo de picnic a comer y nada, extiende su comida en un mantel y disfruta del día vacacional. Y tienen la típica charla de pareja. La historia secreta también es sencilla. Aparece un ovni en el cielo y deciden grabarlo con una cámara de vídeo casera. Lo primero, decidir las dos historias de nuestro corto. Pero una vez que ya tenemos las dos historias, hay que decidir cuándo va a emerger la historia secreta y con ello
qué estructura va a tener nuestra historia según las tesis de Riccardo Piglia. Recuerdo las 3 estructuras. La estructura del cuento clásico, recordamos que se basa en la sorpresa, y la historia secreta se cruza con la historia visible al final, dando pie al clímax y a la resolución de la narración. En el caso de la historia de Vigalondo, nos mostraría a la pareja disfrutando de su picnic tranquilamente cuando de repente escucharían un ruido y después una luz, no sabrían qué es, discutirían con ello, habría mucha tensión y al final verían que es un ovni y decidirían grabarlo. ¡Wow! ¿No? Ese día de campo tan feliz de la pareja, acaba la historia con ¡guau! Aparece un ovni, ¿no? Y toda esa sorpresa, ¿no? La segunda estructura es la kafkiana y se basa más en el suspense, no tanto en la sorpresa. El espectador conoce la historia secreta desde el principio y el relato nos va narrando qué va a pasar a los personajes sabiendo todo ya desde el inicio, ¿no? Ya con todo el peso y con toda la carga de saber desde el inicio esa historia secreta, cómo van a vivir la historia nuestros personajes. Es la opción que elige Vigalondo en Domingo. El plano inicial nos muestra al ovni y escuchamos a la pareja discutir sobre la cinta en la que lo graban. Ya están todas las cartas sobre la mesa desde el inicio, ¿no? Ya, de hecho, es un plano del ovni, no vemos casi no vemos ni a la pareja, ¿no? Pero el suspense que va manteniendo es si van a conseguir grabar el ovni haciendo algo o no, que es un poco la tensión entre el chico y la chica. Que el chico quiere seguir grabando hasta que haga algo, aunque lleven ya 4 horas, y la chica quiere dejar de destruir sus cintas de su viaje, ¿no? Y para terminar estaría la estructura del cuento moderno, que fundiría las 2 historias en una o incluso omitiría la historia secreta, como haría Hemingway en su teoría del iceberg. En esta estructura no veríamos nunca el ovni, pero los personajes discutirían en su día campestre por la grabación de algo muy importante que va a cambiar el rumbo de la humanidad. Una discusión de pareja con una carga de fondo muy fuerte que no vemos, pero intuimos, o sea, nunca veríamos al ovni. De hecho, Vigalondo tiene una película entera que se llama Extraterrestre, ¿qué es esto? ¿No? Es toda la película, una serie de personajes con todo lo que está pasando en una invasión ovni donde nunca vemos a los extraterrestres. Y por último, cuando ya tenemos clara la estructura, es el momento de decidir las conexiones entre las 2 historias. Si nuestra historia es clásica, estas uniones serán sutiles y puntuales. Pero cuando las 2 historias se fundan en la sorpresa final, esas uniones serán las que le den coherencia a nuestro relato, ¿no? La historia secreta siempre estuvo allí y se asomaba poco a poco dándonos pistas de significado, ¿no? Como en Sospechosos Habituales, ¿no? O Los Sospechosos de Siempre, como se llama aquí en Uruguay, ¿no? Esos pequeños momentos, ¿no? donde vemos cositas cuando vamos al flashback y vemos los momentos donde se está inventando su historia, ¿no? En Los Sospechosos de Siempre, por ejemplo, las 2 historias serían una en la historia real y otra en la historia que se está inventando Kaiser Sosé, ¿no? Y los momentos donde vemos que él está sacando sus ideas y sus imágenes del corcho, bueno, esos serían los momentos donde se unen las 2 historias. Es importante que ya una vez que tengamos claras nuestras 2 historias, veamos cuándo van a conexionarse, porque eso es lo que luego nos va a dar el sentido, ¿no? Y que al final no nos dé la típica imagen de Deus ex machina, que bueno, otro día haré un especial sobre Deus ex machina, pero vamos, básicamente como que realmente el final todo el mundo lo entienda como algo inevitable, ¿no? Como, vale, sí, es que hemos estado ya intuyendo a lo largo de toda la historia, a lo largo de estas pequeñas conexiones había algo ahí que este final sorprendente tiene un sentido, ¿no? Si nuestra historia es moderna, entonces no habrá uniones, pero la historia secreta estará metiendo presión e inundándolo todo, ¿no? Aunque no lo veamos, es como si todos conocemos ya la historia secreta. La historia secreta está ahí, está dentro de la historia visible, está ahí uniéndolo todo, no va a haber un final sorpresa, no va a haber algo ahí que digamos, oh, claro, no, ya está dándonos profundidad a lo largo de todo el relato. Y por último, la estructura kafkiana, ¿no? Ahí la historia secreta se va a mostrar al inicio de todo, tiñendo todo lo demás. Porque al fin y al cabo, ¿quién puede ignorar que se ha convertido en un escarabajo? O que tiene un ovni sobre sus cabezas, ¿no? Sí, el primer plano de nuestra historia, como en Domingo de Vigalondo, ya es tengo un ovni en las cabezas, ya está. Toda la historia ya no se va a poder evitar que esos 2 personajes tienen un ovni sobre las cabezas, lo están grabando. No hay sorpresas. Ya está, todo el peso de la historia está desde el segundo número 1, ¿no? Y con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto cómo crear una historia secreta en nuestros relatos y cómo moldear la estructura a partir de ella.
Quiero agradecer a todos que estéis ahí y si os interesa el mundo del guión, ya sabéis, podéis suscribiros a Guiones y Guionistas, podéis compartirlo en las redes sociales, podéis suscribiros en Facebook también e incluso podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes o le dais un me gusta si lo veis en iVoox y así podéis llegar a más gente. Nosotros estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. Hasta pronto. Y por cierto, que hoy no lo he dicho, si queréis que hable sobre algo, me podéis contar, ya sea por el mail dentro del formulario de la web o por Facebook, ¿no? En alguno de los mensajes de Facebook me podéis decir, oye, mira, David, ¿por qué no hablas no sé, de cómo crear un reality show? O sobre los finales de las historias. Y bueno, yo me lo preparo.